palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Doña Dulce, bienvenida nuevamente a este que es ya, por supuesto, su programa, Hablemos de Biblia y de Espiritualidad. Bienvenida de verdad nuevamente. Gracias una vez más. Es un placer compartir este escenario, este espacio con usted. Bueno, que ya se está haciendo como costumbre. Claro, claro. Esa es la idea, ¿eh? Ah, ¿en serio? Claro, por supuesto. Me han dicho, ¿y por qué tú no tienes una persona fija? Sí, de verdad, me han dicho algunas personas. Y yo digo, no, pero la persona para eso es Doña Dulce. Ah, ¿en serio? Bueno. Vamos a poner en oración. Pon en oración. Claro, entonces, no, bueno. ya eso está hace mucho, hace muchísimo. Pues con muchísima alegría, como te decía, nuevamente otra entrega de este nuestro programa Hablemos de Biblia y de Espiritualidad, que como siempre decimos, siempre introducimos, es el deseo nuestro aportar esto que preparamos para toda nuestra audiencia, tanto por las redes como por nuestra radio, para que aprendamos un poco más, para que vayamos avanzando en el conocimiento de, bueno, nuestra Biblia, ¿no? Nuestra espiritualidad y todo lo que es la realidad cristiana. Y hoy, precisamente continuando en esta formación sobre el Nuevo Testamento, ustedes recuerdan que la semana pasada tuvimos lo que fue Palestina en tiempos de Jesús, el país de Jesús, Palestina, que nosotros buscamos con este tema ubicarnos un poco cómo era la cultura y la realidad de Jesús. Ahora vamos a ver ya, entrando un poco más, podemos decir, en materia bíblica, esta introducción a lo que son los evangelios. ¿Qué le parece a usted, doña Dulce? No, excelente. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy este tema, qué podemos aprender, tratar de abrir bien nuestros oídos y corazón para que nos quede mucho. Exactamente. Es importante eso que tú acabas de decir, el oído y el corazón, porque muchas de las cosas que nosotros sabemos ya, ¿no? De los evangelios, por ejemplo, este tema específico, bueno, quizás no son tan así como nos la han dicho o como nosotros tenemos costumbre, sino que son cuestiones teológicas que no es redactado, hecho desde una realidad histórica como nosotros conocemos hoy la historia, sino que como vamos a ver los evangelios son libros que muestran una experiencia, la experiencia de los que convivieron con Jesús, los y las que le siguieron, y nosotros aquí vamos a tratar de explicar lo mejor que podamos para que, bueno, nuestra gente pueda aprender un poquito más. Bueno, yo he escuchado siempre que la palabra evangelio es significado de buena noticia. Entonces, exacto, hoy vamos a recibir buenas noticias. Eso es lo primero, fíjese. Evangelio, una palabra griega, del idioma griego, ¿no? Que traducido al español o a nuestras lenguas modernas, ¿no? Se traduce como buena noticia, que es lo que significa en sí. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se menciona esta palabra de evangelio para referirse al mensajero que anuncia la intervención liberadora de Dios. O sea, a Dios que irrumpe en la realidad humana, que entra, ¿no? Para liberar. Y esto es una buena noticia. Por eso así se traduce, ya que comunica alegría y esperanza al pueblo. Por ejemplo, en Isaías 52, que usted lo tiene ahí, ¿verdad? Isaías 52, capítulo 52, versículo 7. A ver qué nos dice. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, que anuncia la paz, que trae la felicidad, que anuncia la salvación y que dice a Sión, ya reina tu Dios. Exacto. Ahí vemos que a lo que se está anunciando es, bueno, la llegada de un mensajero, o sea, de uno que anuncia la intervención
liberadora, como decíamos ahorita, y que trae esperanza al pueblo. O sea, evangelio es eso, es el mensajero, es que más que la persona es el mensaje, ¿no?, que se emite. Y nosotros también vemos un escrito del año 9 antes de Cristo que anuncia, por ejemplo, el nacimiento del emperador romano Augusto como un evangelio, como una buena noticia. Y Pablo, el apóstol Pablo, por su parte, utiliza esta expresión también en sus cartas para referirse a Jesús como la buena noticia de Dios. Eso nosotros lo vemos en Romanos 1, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice esa lectura? Esta lectura nos dice: de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. Exacto, evangelio, que es la buena noticia. Y el mismo Pablo en ese mismo capítulo de Romanos 1, en la misma carta de Romanos, en el capítulo 15, también versículo 16, nos dice algo similar. ¿Qué nos dice? Cuando hizo de mí el encargado de Cristo Jesús entre las naciones paganas, he pasado a ser el sacerdote del evangelio de Dios para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios. Exacto. Santificada por el Espíritu Santo. Es decir, el sacerdote es el que celebra, el que anuncia también como profeta, ¿no? Pero sobre todo es eso, el evangelio es proclamar a Jesús, porque Él es la mejor noticia que nosotros como cristianos podemos tener. Lo que se intenta en realidad en todo esto es mostrar desde esta expresión que la mejor buena noticia que se podía esperar y dar era la intervención y la actuación de Dios a favor de la humanidad. Y bueno, como sabemos, especialmente en favor de los más necesitados, de los que sufren y los que están desesperados, porque lamentablemente no tienen la atención necesaria por aquellos que le deben atender. Entonces, esta fue la razón que hizo que a los escritos que hablan de la vida de Jesús se les reconociera como una verdadera buena noticia. Una noticia que es palabra de Dios y que Dios mismo se hace carne y viene en favor de los seres humanos. O sea, esta es la mejor noticia que nosotros podemos tener, que Dios viene al mundo, que Dios se da a los seres humanos para salvarnos. Y por eso decide entonces hacerse uno de nosotros. Entonces, ya no son solo los acontecimientos y las acciones de la sociedad política de aquel tiempo, de la corte imperial de aquel entonces, es decir, antes y después de Cristo, sino que es Jesús, su historia, su vida, la que es la verdadera buena noticia para la humanidad. Entonces, las primeras comunidades cristianas comprendieron que la palabra o las palabras y los hechos de Jesús, tanto su muerte como su resurrección, son una buena noticia para los pobres, es decir, para toda la humanidad, ¿verdad? Pero para los pobres de manera especial porque les da la esperanza que creían haber perdido, y para toda la creación. Es una buena noticia que hay que dar a conocer y por eso la pusieron entonces como escrito con el nombre de evangelio. Es decir, la buena noticia de Dios, que es Jesús, viene a ser lo que le da sentido a nuestra realidad como seres humanos y como seguidores hoy de Jesús y ayer. Perfecto. Sí, decía en principio que qué bueno que escuché, que abramos nuestro corazón y nuestros oídos para este tema, porque ya estamos entendiendo de que estos mensajes que encontramos en la lectura, los evangelios propiamente dicho, nos traen buena noticia. Entonces, tenemos que estar atentos a escuchar y para mantener la esperanza. Exacto. Porque ya lo digo, nos trae alegría, trae esperanza y por eso hace hincapié en los pobres, porque siempre son los que están como en un nivel de que por las situaciones que atraviesan son los que más pierden las esperanzas en algunos momentos específicos. Y es una manera de hacer entender también que Dios viene, claro, para todos, pero especialmente para los que más necesitan, para los que más lo necesitan. Entonces, es importante que nosotros, mientras compartimos esto también, vayamos pensando, ¿y qué puede ser un evangelio hoy para nosotros también? Es decir, una buena noticia. Esa palabra que no era religiosa, la asume
Pablo, como ya hemos dicho, como esa realidad religiosa para decir, miren, lo que verdaderamente es bueno es esto, Cristo Jesús. Entonces, a partir de ahí, que nosotros también vayamos interpretando esas realidades e intervenciones de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, para verlo también como evangelio, como presencia de Dios real y efectiva en medio nuestro. Entonces, es importante, Dulce, que nosotros también veamos cuál fue entonces el origen de los evangelios ya propiamente dicho que van narrando la vida de Jesús. Ya hemos visto de dónde viene la palabra evangelio. Ahora es ver entonces el origen en sí de esos 4 escritos que nosotros asumimos como buena noticia porque nos narran la vida de Jesús. Con relación al origen de los evangelios, los 4 evangelios son narraciones que nos hablan de la vida de Jesús. Dichas narraciones fueron escritas entre los años 69 y 90, 100 años después de Cristo. Exacto. En el contexto de las comunidades cristianas. Como vemos, estos escritos tendrán más de 30 años para ser redactados. Exacto. Esto es importante. Ya desde aquí empezamos a lo que yo decía ahorita, como que bueno, se nos tumban un poquito las teorías que a veces nosotros tenemos tanto de la palabra de Dios dentro de la iglesia y todo eso. O sea, los evangelios no se escribieron de una vez, no se escribieron uno detrás de otro, o no se escribieron tampoco mientras iban pasando los hechos, ahí se iban haciendo. No, miren, 69, 90 y hasta 100 años después del nacimiento de Cristo. O sea, duraron mucho para ser redactados, que más adelante vamos a ver por qué no fueron escritos como mientras iban pasando las cosas ahí, sino que fue algo que se fueron dando paulatinamente, pero con tiempos extensos. No fue de una vez, sino tiempos largos, ¿no? Por decirlo de una manera para entendernos mejor. Seguimos. Sí, dice que esto se debió, o sea, que lo escribieran X tiempo después, Exacto. a que al principio no sintieron la necesidad de escribir sobre Jesús, porque las personas que lo conocieron y vivieron con él, sus discípulos y discípulas, estaban vivos y contaban con viva voz lo que habían visto y oído de él. De Jesús, exactamente. O sea, no había necesidad como de escribirlo, No, porque podemos decir las experiencias vividas. Claro. Y como explicábamos en nuestro programa anterior, esto se debía a que la cultura de Jesús no era de escritura, sino más bien de contar experiencias. Las cosas que pasaban o lo que ya el pueblo tenía como historia eran narraciones, no escritura. Entonces, ¿por qué no había la necesidad de que no se escribieran desde antes? Bueno, porque las personas podían narrar, como tú decías, a viva voz, porque eran los que habían vivido con Jesús. Pero vamos a ver ahora, entonces, de dónde surge la necesidad de como cortar con esta tradición cultural de ya no tanto narrar verbalmente, sino de escribir. Bueno, ¿de dónde surge? Surge cuando esos discípulos y discípulas fueron muriendo. Exacto. Entonces, sí surgió la necesidad de poner por escrito estos testimonios para que no se perdieran de la memoria de Jesús. Exacto. Y también para que su recuerdo no fuera deformando con el paso del tiempo. Exacto, no se fuera deformando. Porque se van olvidando las cosas. Yo no sé si tú has estado en alguna actividad que se pone una ronda de personas o una fila y entonces se van diciendo como secretos, ¿no? Un mismo secreto cuando empieza a haber 10, 15 personas hasta el final. Cuando llega al final es muy diferente. El mensaje se distorsiona totalmente. Entonces, eso explica muy bien lo que hicieron estos hombres y mujeres que decidieron escribir. No querían que se deformara la realidad, la verdad de la vida de Jesús. Y por eso entonces deciden escribir. Ya no es la tradición solamente de contar a viva voz, sino de tenerlo ahí escrito por ellos mismos, los que vieron, los que escucharon y los que tuvieron la experiencia de quienes convivieron con Jesús. Entonces esto es importante tenerlo también nosotros, ¿no? Y que sepamos, ese es el origen de los evangelios y por eso se escribieron.
Entonces, para continuar, es muy importante, muy necesario, como ellos lo vieron, que se escribiera de Jesús para que él fuera recordado desde la más cercana realidad a la verdad y a la autenticidad de su historia. Es decir, que no se cambiara la verdad de la vida de Jesús, lo que decíamos. Sí. ¿Qué continúa entonces ahí? Aquí dice, ahora bien, como veremos, la verdad de la que nos hablan los evangelios no es una verdad como la que nosotros hoy entendemos. Esta es una verdad que no está plasmada necesariamente en las letras que leemos. La verdad que hay que buscar, la verdad en los evangelios es una verdad que hay que buscarla y analizarla, ya que en los evangelios son escritos desde una comunidad que tenía intenciones y realidades específicas y buscan transmitir un sentido específico a su propia comunidad. Miren, esto es muy importante, Dulce. Primero, no es una verdad, como yo decía en la introducción, a como nosotros entendemos hoy, tanto la verdad como las narraciones históricas. Antes, como ya hemos requete dicho, ¿verdad? No era la costumbre de escribir, sino de expresar, de narrar a viva voz. Entonces, lo que narran los evangelios no es una historia o una verdad como hoy nosotros reconocemos que se debe de decir una verdad histórica, sino que es una verdad, como tú expresaste, que hay que buscarla, porque es una verdad experiencial. No es lo mismo, por ejemplo, tú y yo podemos ir a un evento que se haga. Lo que tú ves en ese evento quizás no es lo mismo que yo veo, porque lo vemos con intereses diferentes. Yo recuerdo que en uno de los programas que compartíamos sobre el Antiguo Testamento ponía el ejemplo, por ejemplo, fueron varios jóvenes, ¿no? a la Pascua, a la misa de Pascua de este año, pero algunos no pudieron ir. Entonces, los que no pudieron ir le preguntaron a los que sí fueron que cómo estuvo la misa de Pascua, ¿no? Uno dijo que los cantos estuvieron preciosos y bueno, y narró y cantó incluso. Otro dijo que le había encantado la decoración de la iglesia, que estuvo bella, preciosa. Otro dijo que había mucha gente y que todas las luces con la vela encendida. O sea, ahí tú tienes tres narraciones de un mismo hecho. Los tres distintas y que no significa que sean mentiras, son sus verdades desde la perspectiva de cada uno. Ahí va, exactamente. Son tres verdades, pero vividas por personas diferentes y que eso les llegó al corazón de una manera diferente porque a cada quien le llega como Dios les quiere inspirar. Entonces, con los evangelios, eso pasa también. Todas las narraciones que como vemos, principalmente como vamos a ver, ¿no? Los sinópticos, que son los tres primeros, Marcos, Mateo y Lucas, son muy parecidos, tienen incluso un mismo esquema. Ahora, a pesar de ser parecido, un mismo hecho es narrado de manera diferente, porque es a comunidades específicas que están viviendo realidades específicas y que tienen realidades problemáticas específicas también. Y ahí yo ponía también un ejemplo en los primeros programas que tuvimos sobre Biblia. Y era la realidad, por ejemplo, de mi hermoso pueblo, ¿verdad? Boca Chica, un pueblo turístico, precioso, ¿verdad? Nosotros estamos allá en Boca Chica acostumbrados a ver turistas. Y turistas a veces andando por la calle en pantalón corto, sin camisa y cosas así, porque es una playa, ¿no? Y es lo normal, es lo común. Ahora, aquí en Dajabón, por ejemplo, que vienen también muchos extranjeros y eso, pero no igual. Entonces, aquí ir a Boca Chica quizás se van a encontrar raro, un poco raro el ver personas así, o que vengan aquí, la gente los va a ver un poco extraño, porque no es lo normal, no es lo común. Entonces, ¿qué pasa? Yo no le puedo hablar del turismo, por ejemplo, a una persona de aquí como le hablo del turismo en la playa a gente de Boca Chica, porque lo entienden totalmente diferente, porque tienen experiencias diferentes.
Entonces, no quiere decir que uno es mejor que el otro, no, no. Es simplemente que tienen experiencias diferentes de una misma realidad. O sea, no es que la gente de aquí, de Dajabón, no va a saber lo que es un turista, no, al contrario, bien lo va a saber, pero no con la misma facilidad que lo tiene uno de Boca Chica porque se lo ve todos los días y tiene además la playa ahí mismo. Entonces, mucha gente, por ejemplo, cuando vaya dice, oye, pero ¿cuánto sol cogen? Yo, bueno, es que a eso es que vienen. Ah, sí, pues sí, es verdad, porque, o sea, porque no tienen ese conocimiento, esa experiencia. Entonces, con los evangelios es lo mismo. Son comunidades diferentes a las que se escribe. Como vamos a ver más adelante, el evangelio de Mateo no fue escrito para la misma comunidad para el que fue escrito el evangelio de Marcos y mucho menos el de Lucas. Cada evangelio, a pesar de tener el mismo esquema y con los temas iguales, tiene destinatarios diferentes, escrito por personas diferentes y para personas diferentes. Entonces, eso es muy importante saberlo para uno saber cómo interpretar cuando les toca a uno, tanto escuchar como expresar algo sobre los evangelios. Sí, como ubicarlos en el contexto desde el cual cada uno escribió su experiencia. Exactamente. El contexto es lo que importa en ese sentido. Entonces, como ya hemos dicho, la verdad de los evangelios es una verdad que hay que buscar. No está ahí a flor de piel, por decirlo así, sino que lo que trata es de hacer posible, real, lo que se ha querido transmitir, lo que se ha querido dar. Bueno, interesante, doña Dulce. ¿Qué le parece si hacemos una pausita ahora, verdad? Sí, vamos a dar un chance para que los como que se vaya digiriendo todo. Sí, vayan asimilando y hay muchas cosas así que ir asimilando y bueno, agradeciendo a Dios también por esto que Él nos va dando. Así. Vamos a la pausa, ya regresamos. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Bueno, continuamos por aquí, doña Dulce, y decíamos ahorita, ¿no? Antes de la pequeña pausa, esto que los evangelios lo que quieren mostrar es que a pesar de que ellos tienen nombres de los escritores no específicos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, detrás de cada uno de estos escritos, de estos evangelios, hay una comunidad cristiana que es la que va dando sentido a la forma concreta de estas experiencias que se vivieron con Jesús. Es decir, en definitiva, fueron escritos por las comunidades para dar respuestas a los problemas que ellas tenían, a sus necesidades y a la esperanza que también albergaban, ¿no?, en su corazón. Entonces, es importante, ¿no?, asumir todo eso también para que nosotros, bueno, podamos ver estos libros que narran experiencia, no una verdad como hoy nosotros la asumimos, que tenemos que tener datos específicos, demostraciones. No, esto es hablar desde el corazón, desde lo que se vivió con ese Jesús y que ellos tratan de expresar para que otros también vivan eso desde lo que ellos le puedan decir. Sí, otra cosa que es interesante que sepamos también con relación a los evangelios es que los evangelios no son textos bibliográficos ni estrictamente históricos. Exacto. En el sentido moderno de la palabra. Uh-huh. ¿Es así? Más bien son narraciones teológicas que nos muestran las actuaciones de Dios en la historia por medio de Jesús. Así es. ¿Qué quiere decir esto de narraciones teológicas? Miren, la teología, como explicábamos en el primer día, se puede traducir como ciencia, discurso sobre Dios. Una palabra compuesta, teo, que significa Dios, y logía, discurso o explicaciones, ¿no? Entonces, al decir que los evangelios son narraciones teológicas, lo que nos está diciendo es que lo que quieren expresar los evangelios es ese discurso, esa manera de decir quién es Dios,
tanto para quien escribe como para quien lee, quien le va a leer. Porque lo que se quiere transmitir es que eso que se dice ahí se vivió como experiencia de Dios y se quiere ofrecer para que otros también la vivan y puedan también vivir a Dios en sus corazones. Entonces es importante. Narraciones teológicas muestra una vez más que no son libros históricos. No nos quieren decir todos los detalles, todas las cuestiones como hoy nosotros entendemos la historia, sino que son libros de experiencias que se tuvieron con Dios y que hoy las personas la podemos entender gracias a aquellos que la vivieron y la dejaron por escrito. ¿Sabe, padre, que hay una cosa, muchas personas se preguntan siempre, y que, bueno, y hasta ahora hemos hecho la pregunta en algún momento, y quizás tengan mucha razón en hacer esas preguntas. ¿Por qué en los evangelios no está toda la vida de Jesús? Por ejemplo, su niñez, su infancia, adolescencia completa. Exacto. ¿Y por qué no nos muestra la vida completa de su familia, sobre todo? Entonces, la vida de su padre. El pobre José, como digo yo. Y muchas otras preguntas que yo sé que surgen Exacto. que no están plasmadas así en los evangelios como tal. Exacto. ¿Por qué esto entonces no es? Bueno, precisamente por lo que hemos estado diciendo, ¿no? Es porque nosotros entendemos los evangelios como libros que narran experiencia, no una historia que tiene que dar los detalles, los datos y todo lo que esa persona hizo. O sea, que no es la vida completa de no, él como para nada. Esos sucesos, hechos importantes que valen la pena recordar. Exactamente. Y que son los hechos también que nos van a nosotros a nutrir para fortalecer nuestra esperanza. Exactamente. El propósito específico de los evangelios es dar temas, situaciones y los redactores o destinatarios para que puedan asumir, entender, ¿no?, lo que pasó. No son escritos por casualidad, como muchos también creen, sino que son libros espirituales que muestran causas. ¿Causas de qué? De lo que vivieron. No se puede escribir una historia de Jesús a partir de lo que dice la Biblia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una historia tiene que llevar método y toda esa cuestión, narrar situaciones concretas de su infancia, de su niñez, de su juventud. Y de Jesús no hay eso. ¿Por qué? Porque lo que se quería en realidad no era eso, sino decir que Él era Dios. Entonces, por eso se parte de la experiencia. Por ejemplo, a muchos de nosotros, como tú decías, ¿cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, pero ven acá, es que de José no se dice nada? De María, la Virgen, no se dice casi nada tampoco. Y mira lo importante que son para nosotros, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no se dice mucho? Porque no eran puntos o temas específicos para demostrar lo que sí se ha querido demostrar, que Jesús era Dios. Se dice lo necesario, por decirlo de una manera, pero no detalle por detalle. Eso no es importante. En una historia ya en nuestro tiempo, ahí sí, y se dice de quiénes nació la persona, por ejemplo, qué hizo cuando era pequeño, después que fue creciendo, qué estudió, toda esa cuestión. Eso es una historia concreta, ¿no? De Jesús no. De Jesús lo que se quiere decir es que Él era Dios. ¿Para qué? Porque como son libros directamente narrativos, de experiencia, ¿no?, que lo que se busca es que la persona que lo lee viva también esa experiencia y se convierta a la vida de Jesús. Eso es lo que se busca. Entonces, cada evangelio fue pensado, ¿no?, ideado con las ideas, ¿no?, y compuesto con cuestiones muy claras, ideas concretas para transmitir, bueno, temas y exhortaciones específicas, porque fueron dados por comunidades específicas y para comunidades específicas. Lo que yo decía ahorita, la comunidad de Marcos, del Evangelio de Marcos, por ejemplo, no es la misma a la comunidad de Lucas, por ejemplo, ni a la comunidad de Juan, ni a la comunidad de cualquier otra de las cartas, por ejemplo, de Pablo.
sino que son comunidades específicas y para ellas fue escrito ese evangelio específico. Entonces aquí la palabra específica, ¿sí?, es muy importante porque todo tiene que ser visto desde ahí. Lo que los evangelios quieren transmitir es precisamente la realidad, y aquí es lo principal, lo central, de que Jesús es Dios. Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Hombre y el Restaurador de Israel. O sea, todos los títulos que se le da a Jesús en el Evangelio, y de manera muy, muy especial, desean mostrar que Jesús y que con él Dios se hizo presente en cuerpo y alma en la tierra. Eso es lo que buscan los evangelios, para que, repito lo de ahorita, quienes lo lean puedan también acercarse a esa experiencia, querer conocerlo y vivirlo. Eso es lo principal. Yo la veo usted como muy seria, doña Dulce, cuidado. No, Va aquí interpretando, escuchando. bueno, no, si es así está bien. Entonces, bueno, ya avanzando más, a partir de esta experiencia, ¿no?, que vivieron quienes compartían con Jesús, es de donde se escriben estas narraciones, desde estas 4 comunidades, ¿no?, 4 evangelios, para que esto formara parte de su historia, de su realidad, y pudieran entonces vivir también a Jesús. Como hemos insistido, son libros experienciales porque parten de la experiencia de una comunidad y porque nos narran esta experiencia, no situaciones concretas, tal como se nos muestra hoy en nuestra historia, sino que el Nuevo Testamento, desde los evangelios, lo que busca es eso, esa experiencia que se vivió, que otros la puedan vivir a partir de lo que pueden escuchar, de lo que puedan leer. Bueno, y oyendo lo que usted acaba de explicarnos, yo entiendo que esto no significa que todo lo que Jesús vivió y que no se refleja en los evangelios o en otras quizás escrituras, no significa que no haya sido importante. Claro. Entiendo que fueron también momentos importantes en su vida, pero que para nosotros, para poderlo transmitir de generación en generación y poder nosotros mantener esa esperanza por las situaciones que se vivieron en ese momento, que mucha tristeza, muchas angustias, pero que con acciones que Jesús hizo en su momento, trajo esperanza de nuevo a esa gente, sabiendo de que las cosas iban a ser diferentes. Así mismo es. Y es lo que imagino que hoy también nos transmiten a nosotros. Por supuesto. Por eso es lo bonito que a veces uno dice, bueno, cuando uno esté leyendo el Evangelio, sería bueno como uno trasladarse, ubicarse en ese contexto. Exacto. Y claro, también tratar de aplicarlo a nuestra realidad. Para ver qué nos está diciendo. A ver qué es lo que nos está diciendo. Exactamente. Eso es muy importante. Todo es importante de la vida de Jesús. Pero ¿por qué se escogen momentos o situaciones específicas? Porque son los momentos en los que la persona puede ver, puede sentir, puede experimentar que Él en verdad era Dios. Que Él en verdad hizo presente a Dios desde su persona, desde su realidad y sobre todo con sus actos, con su manera de ser, con su manera de actuar. Entonces, ellos vieron necesario y como muy importante tomar, por ejemplo, el sentido general de lo que fue la existencia de Jesús y le dieron un sentido, como ya hemos dicho, teológico, experiencial. Es decir, esa manera de hablar de Dios desde Él, porque Él era Dios, desde la experiencia que ellos vivieron, pero a nivel general. No solamente haciendo hincapié en puntos, en un solo punto o enfatizando una dimensión, sino a nivel general. Por eso es experiencial, porque ellos descubrieron que Él era Dios. Entonces, una cosa interesante que nosotros también podemos ver es de qué tratan en sí los evangelios. Es decir, cuáles son los temas específicos que los evangelios tratan. ¿Cuáles preguntas quieren responder los evangelios? Y esto lo vamos a ver después de la pausa. Seguimos. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo
que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Bueno, doña Dulce, continuando ya en la parte casi final, ¿no?, de nuestro programa, nos quedamos con dos preguntitas. ¿Qué tratan los evangelios en sí? O sea, los temas específicos, y cuáles son las preguntas que quieren responder los evangelios. Sí, hay dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿quién es ese hombre que fue asesinado en la cruz? Wow. Esa inquietud. ¿Quién es ese hombre? Exacto. Y la segunda, ¿y ahora qué debemos hacer? Exacto. O sea, la primera pregunta, ¿quién es este hombre? Bueno, los evangelios en un primer momento lo que tratan es precisamente de mostrar quién es él. Y por eso, primero, como vamos a ver más adelante en otros programas, no todos los evangelios hablan, por ejemplo, del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, ni Marcos ni Juan hablan del nacimiento de Jesús, solamente Mateo y Lucas. No porque no lo vieron importante, ya eso lo hemos dicho, sino porque ellos van a enfatizar otros temas. Lucas y Mateo lo que tratan es de darle un origen a Jesús, para que nosotros sepamos que este verdaderamente fue un hombre, que con como cualquier ser humano, nació, ¿no?, y tuvo una familia, todo eso, ¿no? Entonces, después vienen toda la vida de Jesús, que sus milagros, que todo lo que hizo, después su muerte y su resurrección. O sea, eso es lo primero. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? Bueno, y por eso narran toda esa cuestión para mostrar cómo él fue. Y esa segunda pregunta que usted hizo, ¿y ahora qué? ¿Qué debemos hacer? Bueno, recuerden que cada evangelio termina con la resurrección de Jesús y con la invitación de él a seguirle y la promesa de que él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. O sea, ahí es, ¿ahora qué? Bueno, seguirle, aportar lo que nosotros podamos también a ese seguimiento desde nuestro propio testimonio de vida. Entonces los evangelios, eso, lo que hacen es tratar de responder con la narración de las experiencias de cada persona que convivió con él. A eso nosotros podemos llegar, ¿no?, concluir desde esta realidad. Entonces, en definitiva, nosotros vemos, ¿no?, los evangelios, bueno, nos muestran que ese hombre, respondiendo como a esa pregunta, campesino, ¿verdad?, que fue crucificado como un delincuente, como un alborotador, las dos razones por las cuales crucificaron y mataron a Jesús, ¿no?, por hacerse llamar hijo de Dios y por alborotar. Ese mismo es el Cristo, el Mesías de Dios, en quien, bueno, se cumplen las expectativas del Antiguo Testamento, desde cuando se esperaba, ¿no?, a Jesús. Y entonces, por esta razón también, que los evangelios son confesiones de fe, porque nos transmiten la fe de la comunidad en Jesús de Nazaret. O sea, la fe que se tenía de él. Y en ese sentido, se va respondiendo, ¿no?, a lo largo de cada evangelio esas preguntas, esa manera de quién es este hombre y ahora qué. ¿Qué usted cree, doña Dulce? Bueno. Usted como que está, ay Dios mío, ¿y ahora qué? Precisamente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, qué bueno, no, porque... Ya vimos qué pasa después de. Exacto. Me imagino que en ese momento, cuando crucificaron a Jesús, y bueno, en la escritura también está esa desolación que hubo, porque se entendía que se acabó todo. Exacto. Si era nuestra esperanza, si era quien venía a salvarnos, y fallece, muere, y de esa forma, entonces, ¿ahora qué? Exactamente. Pues ya usted ha explicado el ahora qué pasa después, entonces. Claro. Entonces, la idea, ya terminando, es que si somos como Jesús y actuamos y somos como Él, ¿verdad?, lograremos ser como quiere Dios que nosotros seamos, es decir, justos, compasivos, misericordiosos, hacedores del bien, precisamente eso, como lo fue Jesús. Respondiendo a esas dos preguntas, ¿quién fue este hombre y ahora qué hacemos después de conocerlo? Entonces vamos a recibir la invitación de seguirle y al seguirle, hacer entonces lo que Él nos ofrece desde su vida.
Esa sería la enseñanza que nos dejan los evangelios. Exactamente. Seguirle y tratar de imitar o vivir como él vivió. Exacto. No imitar, vivir como él vivió. Exacto, que ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿por qué no se dice imitar a Jesús? Sí. Imitar, bueno, porque tendríamos que reproducir Sí. su vida, su persona tal cual él fue, y eso es imposible, ¿no? Es seguirle. En ese seguimiento, entonces, ir viendo cómo es él y nosotros, entonces, como interpretar qué él haría si estuviera en esta situación en la que yo me encuentro. Está interesante, ¿verdad? Claro. Ah, bueno. Pero pues mire, vamos a dejarlo ahí, porque mire, el tiempo ya se nos fue, increíble. Cuando estamos hablando como de cosas así tan interesantes, intensas, el tiempo se va rápido y uno ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Pero Sí, bueno, sí, para la próxima semana vamos a continuar con este tema y específicamente sobre los sinópticos y el Evangelio de Juan. Como hemos dicho, sinópticos son los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan, que simplemente es un evangelio un poco diferente desde su esquema, desde su manera narrativa. Entonces ahí ya tenemos como esa manera de nosotros ir viendo diferencias entre cada evangelio y sobre todo entre los sinópticos y Juan. Así que para la próxima semana preparémonos porque vamos a ver el significado, ¿no?, introductorio de cada uno de los evangelios y ver después en detalles cada uno de ellos. Nada, pues darle la gracia a los oyentes por unirse una vez más a este programa, continuar aprendiendo, porque de esto se trata, de que podamos aprender y cada día aprendemos algo diferente. Así es. En esta ocasión ya nos quedamos con algo, ya sabemos que los evangelios son buenas noticias que nos manda la vida de Jesús. Claro. Aprendemos de la vida de Jesús. Entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas. Bueno, doña Dulce, muchísimas gracias. Entonces, ya usted sabe, usted se compromete a que la próxima semana, sí, porque continuar con el tema que iniciamos usted y yo hoy. Entonces, nada, con esa hermosa sonrisa suya nos despedimos y nos vemos para la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que, bueno, que el Espíritu de Jesús, la buena noticia, llegue a nuestro corazón y se quede siempre. Amén. Dios les bendiga. Bye bye. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina